Qué raro comenzar esta sección hablando sobre el ácido hialurónico cuando somos un podcast de deporte. Pero bueno, esto nos lleva a este tema justamente, a hablar este tipo de cuestiones. Porque al parecer, según un diario alemán, varios atletas de esquí, de salto de esquí, están haciendo uso de esta sustancia del ácido hialurónico para agrandar sus miembros masculinos y así obtener una ventaja aerodinámica para poder volar más alto justamente en el salto de esquí. ¿Cómo surge esta noticia? Este diario alemán Bild publicó que varios atletas noruegos supuestamente están haciendo uso del ácido hialurónico que se está inyectando en sus miembros masculinos para que produzca un agrandamiento, unos centímetros de más, unos pocos, y luego al momento de utilizar unos uniformes que son muy específicos para el esquí, con unas determinaciones increíblemente específicas, pero que cualquier centímetro extra en la tela, en las dimensiones del uniforme, puede conllevar a una ventaja, a un 5% más de ventaja en el salto. Y evidentemente esto produce un salto más largo y evidentemente esto pudiera darte una ventaja. ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto? Oye, hay unas regulaciones muy específicas con respecto al uniforme del salto de esquí. De hecho, hay un escaneo que se le hace al cuerpo, después se le hace unas mediciones al uniforme. Es una cuestión que no tienen ni idea de lo regulado que está. Pero acá lo importante es que cualquier centímetro, cualquier diferencia incluso en el material, en la tela del uniforme, te puede generar una ventaja. De hecho, están regulados los lentes, están regulados los guantes. Todo lo que usa un saltador de esquí está completamente regulado. ¿Para qué? Para que se juegue, se participe en los juegos de la manera más equitativa posible, de la manera más igualitaria posible, y por eso tantas regulaciones, para que no haya una ventaja con respecto a la aerodinámica, que justamente es lo que quieren aparentemente obtener con estas inyecciones de ácido hialurónico. Se le ha preguntado a miembros de la federación y dice que sí, que cualquier cambio, cualquier centímetro extra en el uniforme puede generar un 5% de ventaja, pero también por otra parte tenemos que se le ha preguntado a expertos, a cirujanos plásticos específicamente, porque esto es una sustancia que se usa más que todo en estética, y dicen que, bueno, que las cantidades tendrían que ser muy grandes para proporcionar un agrandamiento del miembro, pero además también tiene cuestiones negativas. Evidentemente mezcladas a la salud, que haya después incluso fallas en la disfunción. Entonces hay un revuelo bastante grande con respecto a esto, pero a mí lo que me impresiona, y también quiero preguntarles a ustedes, ¿hasta dónde llegan los deportistas o hasta dónde se puede llegar una persona para obtener una ventaja para ganar? Vamos a hablar también sobre las consecuencias, pero ¿qué opinan ustedes de este tema? Porque a mí me dejó un poco loca sobre todo esto. Elena, yo tengo una pregunta para ti antes de continuar. ¿Para qué se usa el ácido hialurónico en la belleza femenina? Mira, sobre todo lo utilizan para rellenos en la cara. El ácido hialurónico es algo que supuestamente te proporciona hidratación en la piel, puede llegar a estirar un poco. Muchas personas, en vez de utilizar Botox, utilizan ácido hialurónico. Hay incluso unas desventajas también en ácido hialurónico porque a veces no se desintegra por completo y puede crearse como unos gránulos, y por eso es que a veces muchas personas quedan como un poco desfiguradas, por así decirlo. Tiene sus pros y sus contras, pero está obviamente planificado para cuestiones de estética más que todo. Sí, soy un neófito del asunto, Exhibit A. Pero independientemente de eso, neófito, escuché por allí que empezó la investigación de la Asociación Mundial Antidopaje, de la WADA, investigando este tema del ácido hialurónico, ¿no? Y quería recordarles que para que una sustancia, en este momento el ácido hialurónico no está prohibido, pero para que una sustancia esté prohibida, se tienen que cumplir 2 de 3 criterios, ¿ok? Número 1, que la sustancia le haga daño a tu organismo. Ese es uno de los criterios. Número 2, que te dé una ventaja en el rendimiento del atleta. Y número 3, que se considere antiética esta sustancia como tal. Si tú cumples con 2 de esos 3, ya entra en la lista de sustancias prohibidas, que tenemos nueva lista desde el 1 de enero de este año. Entonces, bueno, es interesante que están haciendo la investigación porque quisiera ver cómo vas a prohibir el ácido hialurónico. Entonces tendrías que prohibirlo en cuestión con este deporte, cosa que hacía antes la Agencia Mundial Antidopaje, pero las prohibiciones específicas por deporte desaparecieron. Quiero ver cuál sería la solución, porque además tenemos nuevo código y esta investigación pudiera llevarnos a que en 2027 o 2028 esta sustancia ya no estuviera allí.
Ganar como sea, sonríe Carlos Salvador Vilardo, el exentrenador argentino que ganó la Copa del Mundo en 1986, y esto es lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Ganar como sea. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, que yo soy un desconocedor en la materia legal, ¿qué pasa si la WADA sigue con estas investigaciones? Se demuestra que el equipo de Noruega hizo esto. ¿Esto tiene alguna especie de retroactivo o simplemente es a partir de cuando se promulga la nueva ley, etcétera, y empieza de ahí en adelante a funcionar este tipo de dopaje? Fíjate, aquí hay que hablar de varios temas, porque como comentó Antonio, el ácido hialurónico no está dentro de la lista de sustancias prohibidas. Es decir, en este momento no está prohibido, está permitido. Ahora bien, cuando tengamos que sancionar a una persona por este hecho, evidentemente las normas tienen que estar escritas para eso. En este momento, ninguna persona puede ser suspendida, sancionada por el uso de ácido hialurónico porque no está prohibido. Ahora bien, desde la Agencia Mundial Antidopaje, el director general ha dicho que si bien no han tenido todavía todo, o por lo menos las últimas declaraciones que han sido públicas, si bien no han tenido toda la información, iban a investigar, pero hacía un recalco bastante importante de que la Agencia Mundial Antidopaje solamente puede encargarse de casos de dopaje. Y bien lo dijo él, hacer uso de ácido hialurónico por los momentos no es dopaje. ¿Pudiera cambiar el contexto y pudieran cambiarse las normas para aprovechar estas situaciones y regularlas? Sí, sin duda. Había muchas sustancias que hasta el año pasado no estaban incluidas dentro de la lista de sustancias prohibidas y se han ido involucrando más, evidentemente, dado el contexto, el uso que se le ha dado y las investigaciones que también se hacen por miembros científicos de la Agencia Mundial Antidopaje con respecto a las nuevas sustancias que surgen y cuál es la implicación que tiene en el deporte. Pero por los momentos ahora no se puede sancionar a nadie por el uso de ácido hialurónico. ¿Qué sí puede pasar? Que si hay una ventaja en tu uniforme, puede ser descalificado de acuerdo a las normas de la Federación Internacional de Esquí, porque si tienes alguna ventaja en tu uniforme, si tienes alguna diferencia en las mediciones, ahí sí pudiera haber una descalificación de resultados o de competiciones. ¿Por qué? Porque digo, las regulaciones de los uniformes son completamente estrictas. No tienen ni idea de toda la cantidad de normas, de artículos, incluso de cómo se tiene que medir a un atleta para poder hacerle el uniforme. Incluso tienen las regulaciones de ropa interior. De verdad que es una locura y evidentemente se entiende porque cualquier diferencia en la tela, en el tamaño, incluso los dobladillos de los uniformes están completamente regulados. Cuánto tienen que ser los centímetros, cuántos los milímetros, el diámetro, la longitud, todo, absolutamente todo. Los cascos, las muñequeras, incluso unos protectores para la espalda. Hay una regulación bastante específica. Si se altera esto por parte de un atleta, evidentemente va a tener consecuencias como descalificaciones, que creo que en Beijing del 2022 hubo uno descalificado justamente por el uso del uniforme que tenían. A mí todo esto lo que me hace pensar es la importancia de la Agencia Mundial Antidopaje, ¿no? Porque el atleta que es ambicioso y en su afán de lograr la victoria va a hacer todo lo que esté en su alcance para ganar, ¿no? Entonces allí la importancia de regular y prohibir ciertas sustancias que te hagan mejorar el rendimiento conforme a otros jugadores que no, porque esto está para los juegos mejorados, básicamente, porque están en el afán de la búsqueda del superhombre, ¿no? O la supermujer. Y yo creo que llega un punto donde esto que mencionó Antonio, ¿no? De los requisitos para que una sustancia pase a ser prohibida, a mí me parece que esto entra perfectamente, porque me parece que no es muy ético o moral, ¿no? Sí, porque estás haciendo uso de una sustancia para mejorar tu rendimiento respecto a otras personas, valiéndote de un vacío legal para poder agrandar tu uniforme y poder sobrevolar más en el aire, ¿no? A mí eso me parece un poco moral. Y lo otro es que al inyectarte, evidentemente está comprobado que mejora tu rendimiento porque te mantienes más sobre el aire al poder expandir tu uniforme, aumentar la talla del uniforme. Así que yo creo que entra perfectamente en los 2 de 3 requisitos. Así que nada, lo que tengo para decir es que allí es cuando ves la importancia de que haya un ente que regule y diga, mira, no puedes usar esto, no puedes emplear esto, porque en lo que no esté, van a aprovechar para utilizarlo, ¿no? Y va a llegar un punto en el que los Juegos Olímpicos van a pasar a ser los Juegos mejorados. La importancia que haya una agencia mundial antidopaje, la importancia que haya científicos en el deporte y la importancia también que haya abogados en el deporte que puedan determinar cuáles pueden ser las consecuencias de estos avances, por así decirlo, avances en la trampa, avances en el rendimiento, porque
Por una parte se hace la trampa y por otra parte ya se está regulando evidentemente para evitar este tipo de cuestiones, ¿no? Así que es importante contar con la gente especializada, con una agencia como esta, con un código, con normas, con personal que puedan tomar las riendas de esta situación para regularla y hacer del deporte lo que todos queremos, que sea igual y que sea un juego limpio. Claro que sí, la pregunta ahora es para ustedes. ¿Qué les parece esta situación? ¿Les parece que los atletas están yendo muy, muy lejos? ¿Les parece que no es nada nuevo, que es algo que ha ocurrido, cuestiones que han ocurrido antes y que siempre será así? Sale la regla, sale la trampa. ¿Les parece que es justo? ¿Les parece que no? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.